Saldremos de esto. Capítulo 23. Los Dursley en el vertedero. El ambiente en la cocina estaba decaído esa noche. Ni siquiera Crathei sabía qué decir, y los elfos domésticos se movían a su alrededor con rapidez y en silencio, poco acostumbrados a ver las miradas taciturnas de los adolescentes. Theo movía la cuchara en su sopa de pollo, repitiendo palabras para sí mismo mientras intentaba recordar los libros de la biblioteca de su padre y cualquier otra cosa que pudiera ayudar. Daphne picoteaba un panecillo mientras pensaba en lo que sabía sobre la profecía y escribía mentalmente una carta a su madre. Crathei miraba a su alrededor, con la pierna nerviosa, pensando en la tercera tarea y en lo que significaba que coincidiera con el solsticio de verano. Harry estaba apoyado en la mesa, pensando en la conexión que podría tener con Voldemort, y en el vago plan que habían ideado para irse de Hogwarts. Neville era el único del grupo que no pensaba en lo que habían aprendido ese día. En cambio, tenía una expresión de preocupación mientras miraba a sus amigos y pensaba en cómo aliviar el estrés del día. En definitiva, al final de abril, todo había sido un éxito. Por fin se habían librado de Snape. Sirius tenía la tutela oficial de Harry, sin importar cuánta intromisión hubiera intentado el anciano. McGonagall finalmente intentó disculparse, aunque solo fue vagamente adecuada en el mejor de los casos. Aún no podía creer el descaro de la mujer. Escena retrospectiva. Todos regresaban a la biblioteca después de su viaje a Hogsmeade cuando la subdirectora llamó a Harry y Neville pidiéndoles un momento. Aunque reacios, ambos hombres accedieron y los tres Slytherin decidieron irse, sintiendo que no debían estar al tanto de esta conversación. La bruja mayor los condujo a su despacho y les pidió que se sentaran. Intercambiaron miradas al ver cómo revolvían los papeles, así como las miradas nerviosas que les dedicaba. Ninguno de los dos la había visto tan desconcertada y dudaban que volvieran a verlo. Aunque era obvio que la mujer necesitaba tiempo para pensar qué decir, Neville se había tomado el tiempo de examinar el resto del despacho. Solo había estado allí un par de veces y se sentía tan incómodo ahora como entonces. Podría haber sido una sala estupenda, pero la decoración la hacía demasiado ruidosa para su gusto. La vista daba directamente al campo de Quidditch y a los campos de entrenamiento. La habitación era ligeramente redondeada, con una chimenea y un sillón tapizado en tartán rojo brillante a un lado, y un amplio escritorio al otro. En los bordes había varias estanterías pequeñas. La reluciente copa de Quidditch reposaba sobre la repisa de la chimenea, junto a la copa de las casas, y en la pared colgaban numerosas fotografías de años pasados. Una gran alfombra escarlata y dorada cubría casi todo el suelo de piedra, y un magnífico estandarte de un león colgaba de una de las paredes. Los muebles eran todos de roble oscuro, de líneas gruesas, y transmitían más practicidad que comodidad. La profesora McGonagall finalmente se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante sobre el escritorio, mirándolos a ambos mientras hablaba en un tono de voz más bajo que el que ninguno de los dos le había oído jamás. Deseo ofrecerles a ambos una disculpa formal y sincera. He sido muy injusto con ustedes dos y me avergüenzo profundamente de mis acciones. Harry y Neville asintieron pero mantuvieron sus rostros cuidadosamente libres de cualquier emoción y esperaron. Este año ha sido de lo más confuso y agotador, y me he dejado llevar por él. Solo puedo decirle, señor Potter, que lamento haber dudado de su palabra y haber permitido que mi enfado influyera en mi comportamiento con usted. Acudió a mí en busca de ayuda y lo ignoré, pensando que era una elaborada treta para llamar la atención, como podría haber hecho su padre. Señor Longbottom, presencié lo que le sucedía y también demostré mi ignorancia al pensar que le ayudaría a discernir el bien y el mal. Le pido disculpas por el dolor que mi orgullo le hizo sentir. También me disculpo por el juicio que emití sobre su trabajo a medida que mejoraba. Espero que algún día pueda volver a confiar en mí como jefe de su casa y profesor. Por un momento, ambos dejaron que las palabras calaran hondo, y por una vez fue Harry quien tuvo más control sobre sus emociones. Estaba acostumbrado a que la gente no le creyera y la disculpa no le había afectado en absoluto. Tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos por la profesora McGonagall y se dio cuenta de que ella siempre lo había visto como el hijo de Lily James, en lugar de como una persona independiente. Esperaba que fuera igual que ellos y no se esforzó por conocer a Harry. Una vez frente a alguien a quien creía reconocer, pero de quien no sabía nada, se rindió, incapaz de superar la imagen que se había construido en la cabeza. Por otro lado, Neville sentía cómo la ira le subía lentamente desde la boca del estómago y, por mucho que intentara calmarse, sentía cómo se abría paso a través de su determinación de contenerla.
Al final, contó hasta 10 y luego hasta 20, y cuando habló, lo hizo con un tono controlado, con furia impregnando cada palabra. Profesor McGonagall, nunca se ha comportado como mi jefa de casa. La bruja respiró hondo y apretó los dedos con fuerza mientras observaba al joven que tenía delante. En primer año nos dijo que nuestra casa es como una familia. Gryffindor nunca lo ha sido. Siempre me han menospreciado y usted misma siempre se ha sentido decepcionada conmigo. Lo veo en su mirada cuando no he dominado un hechizo. Mi abuela me educó para distinguir el bien del mal, para mantenerme firme, considerar todas las perspectivas e intentar comprenderlas. Pero yo no puedo comprender la suya. Vio como sus leones, sus cachorros, menospreciaban a los más pequeños. Me intimidaban, abusaban de mí, y no solo no hizo nada, sino que lo alentó. Cuando mejoré gracias a la amabilidad y la tutela de Harry y Daphne, en lugar de felicitarme, me acusó de hacer trampa y destrozó mi trabajo delante de mis compañeros. ¿Tiene idea de las tonterías que me hicieron? La oficina quedó en silencio. Neville se había puesto de pie y ahora paseaba de un lado a otro. Harry permaneció sentado. Había presentido lo que le estaba pasando a Neville, pero no tenía ni idea de que fuera tan grave, y él también sentía más rabia hacia la escocesa. Y ni me hables de cómo trataste a Harry. Al principio eras como un paria, ni siquiera intentaste ayudarlo. Tú, su jefe de casa, lo rechazaste. Cedric recibió muchísima ayuda de Spout, y aún así te sentías completamente incapaz de indicarle los hechizos adecuados. Sé que acudió aquí esa noche cubierto de moratones porque los gemelos habían encontrado una forma de encantar las escaleras, así que se cayó. ¿Sabías que casi muere? ¿Viste cómo llegó? Lleno de arañazos y te suplicó ayuda. Y le dijiste que mantuviera la cabeza gacha si no le gustaba la atención. Y luego, estos últimos meses, has hecho todo lo posible por compensarlo, sin siquiera molestarte en disculparte por todo el mal que hiciste. Al final de su discurso, estaba apoyado en el respaldo de su silla con expresión de cansancio y respiró hondo por unos instantes. Gracias por la disculpa, profesor. Seguro que le costó mucho valor admitir que se equivocó por completo con nosotros. Adiós, señora. Y con eso, el chico rubio salió de la oficina con la cabeza bien alta, con la imagen del señor de sangre pura que siempre le habían enseñado. El flashback termina, bueno, basta, vamos, es sábado por la noche y todos estamos aquí deprimidos. Ahora vámonos. Y dicho esto, el Gryffindor golpeó la mesa y se levantó. Sus amigos se pusieron de pie de un salto, ansiosos por abandonar el ambiente ligeramente deprimido de la cocina, aunque la sorpresa era evidente en sus rostros. Neville los condujo fuera de la cocina, con el mapa de los merodeadores en la mano, mientras lo miraba con el ceño fruncido. ¿A dónde vamos?, preguntó Theo en voz baja mientras el grupo avanzaba por el pasillo del tercer piso y retrocedía apresuradamente mientras Filch subía la escalera frente a ellos. Justo cuando Neville estaba a punto de responder, todos se congelaron cuando un fuerte miau se movió a través del silencioso corredor, sus ojos se dirigieron hacia el final del pasillo y la señora Norris aún estaba en forma mientras estaba sentada en la esquina, su cola leonada moviéndose en el aire. Maullido. ¿Quién es, mi amor? ¿A quién castigaremos esta noche? El grupo comenzó a tropezar en un intento apresurado de huir sin hacer demasiado ruido. La señora Norris se puso de pie y se estiró perezosamente antes de seguir adelante, sus ojos amarillos brillaban mientras la voz de su amo se acercaba. Encuéntrelos, señora Norris. No te vayas, vete, lárgate. Gritó Tracey susurrando mientras movía las manos, lo que solo sirvió para que el gato se moviera más rápido entre las sombras. La formación de Filch giró repentinamente y el grupo abandonó su retirada sigilosa de inmediato. ¡Corran!, gritó Neville, y todos dieron media vuelta y corrieron por los pasillos, subiendo las escaleras y atravesando pasillos oscuros, intentando escapar de los pasos apresurados del conserje. Atravesaron el pasillo de encantamientos del cuarto piso y bajaron la siguiente escalera a toda prisa al oír un maullido familiar. Pasaron junto a retratos que se quejaban de los jóvenes, siempre con prisa, y luego doblaron la esquina que conducía a la escalera principal, subiendo a toda prisa 3 largos tramos antes de tener que detenerse cuando Theo casi se desplomó contra la pared, agarrándose el costado. Para entonces, el agotamiento y la histeria se habían instalado y todos se esforzaban por contener la risa cuando tuvieron que volver a ponerse en marcha al oír un paso arrastrado por el pasillo tras ellos. Finalmente, Neville encontró lo que buscaba: la pequeña escalera de piedra que conducía a la torre de astronomía y al mirador.
Mientras los demás se acercaban ruidosamente, rápidamente agitó su varita y colocó un encantamiento de no me notes y un confundos sobre el arco para impedir que lo siguieran, y se dirigió tras ellos. Cuando llegó, los demás estaban en diversos estados. Theo simplemente estaba tumbado en el suelo, jadeando a carcajadas. Tracey había conjurado un puff y estaba tumbada sobre él, riendo histéricamente. Daphne y Harry estaban apoyados uno en el otro junto a la pared, con enormes sonrisas, mientras observaban a Theo divertidos. ¿De acuerdo, amigo?, preguntó Harry mientras Neville decidía seguir el ejemplo de Theo y simplemente se tumbaba en el suelo, apoyando la frente en la fría piedra. Juro que esto se suponía que sería relajante para nosotros. Apenas un segundo después, la risa volvió a apoderarse de la sala circular y los 5 volvieron a ser adolescentes, desconocidos para la maldad del mundo y disfrutando de la incredulidad y el comportamiento inmaduro. Fue mucho más tarde, cuando todos estaban sentados en el borde de la torre, con las piernas colgando y disfrutando del silencio, cuando Tracey decidió plantear el tema que todos sentían pesimismo y tristeza, con su habitual tacto. ¿Qué opinamos entonces del regreso de Voldemort y la muerte de nuestro cicatrizado favorito? ¿O estamos evitando ese tema? Lo dejo para más adelante, dijo Daphne sin rodeos, agarrando la mano de Harry y apretándola con fuerza. ¿Qué tal si hablamos entonces de vengarnos de los Dursley? Harry apartó la mirada de inmediato de la mirada penetrante y comprensiva de su novia y, en su lugar, contempló la vista que abarcaba la puerta de Hogwarts. Sirius, Remus y Daphne se habían estado enviando cartas con más frecuencia con numerosas ideas sobre qué hacer y cómo abordarlos. Les había preguntado los detalles básicos, pero se mantuvo al margen. No era una persona vengativa y, aunque quería que pagaran, una pequeña parte de él se estremecía al pensar en ellos. Por lo tanto, se había mantenido al margen de la mayor parte de los planes. Lo único que quería para ellos era una humillación total. Vio que Daphne lo miraba de reojo y se contuvo visiblemente para no hablar. Adelante, Daph, estás muy orgullosa de ello, seamos honestos. Ella le besó la mejilla y empezó a hablar, sin poder contener su emoción. Ya casi está todo terminado. Sirius lo llama el plan y por fin está tomando forma. Hace aproximadamente un mes, los Dursley se dieron cuenta de que habían empezado a ocurrir cosas extrañas. Al principio fueron pequeñas molestias. El techo empezó a gotear, una tubería reventó, los baños se atascaban constantemente y un fuerte viento derribó la antena de televisión, etc. Luego, los bichos empezaron a invadir la casa. La familia se despertaba con babosas que dejaban rastros de baba en el suelo de la cocina, las hormigas se habían colado en los armarios y Petunia juraba que oía ratas en el ático. Después de 2 semanas de tener que llamar constantemente a control de plagas en plena noche y sufrir la vergüenza de ver llegar los camiones con fotos enormes de cucarachas y ratas, la situación se complicó para los Dursley. En Smeltings, descubrieron a Dudley con cigarrillos en su taquilla y, de alguna manera, se difundieron imágenes de él intimidando a estudiantes más jóvenes, lo que lo expulsó a pesar de las severas advertencias de sus padres al director, quien se limitó a enderezarse y dijo con autoridad: somos una academia de primera clase y no nos dejaremos avergonzar por un solo estudiante. En Grunnings, Vernon tuvo 3 conversaciones muy tensas con el departamento de contabilidad, ya que descubrieron algunas irregularidades con sus clientes. Ahora examinaban su historial y le retiraban sus privilegios, incluyendo su coche de empresa, lo que significaba que tenía que conducir el Honda Accord lila de su esposa, que apenas cabía en su corpulenta figura. En el número 4, Petunia limpiaba desesperadamente las superficies que solo brillaban unos segundos antes de que las manchas volvieran a ser visibles, y tenía que lidiar con sus vecinos, quienes se preguntaban por qué su jardín, normalmente hermoso, estaba siendo invadido por tejones y zorros, y la maleza comenzaba a invadirlo. En la actualidad, las cosas no han mejorado. Dudley, cariño, la cena está lista, gritó Petunia desde la escalera. Su pelo, habitualmente impecable, se había soltado y tenía la cara brillante. La estufa no había encendido los últimos días y toda la comida fresca que había traído de la tienda parecía estar echada a perder, así que estaban comiendo pasta sobrante. Su hijo bajó las escaleras pisando fuerte, ya que lo habían expulsado, una completa tontería, les había dicho a sus damas, pero recordaba sus caras de incredulidad. Parecía un poco malhumorado por no poder pasar tiempo con sus amigos. Entró en la habitación, echó un vistazo a la comida que ella había rebuscado en el congelador y resopló. Quiero salir, dame algo de dinero. Oh, pero cariño, han sido unas semanas difíciles y me gustaría mucho.
Ni hablar, mamá. Ya me llevé esta porquería esta semana. Dame algo de dinero y compraré algo en las tiendas. De acuerdo. Petunia se acercó a buscar su bolso y se sorprendió al no encontrar dinero en efectivo. Sacó su tarjeta y se la entregó a Dudley, quien rápidamente la agarró y se la metió en el bolsillo trasero sin siquiera darle las gracias, y se dirigió a la puerta principal. ¿A qué hora puedo esperar que regreses, Diddums? Su única respuesta fue el portazo. Negando con la cabeza, volvió a ordenar la cocina antes de que Vernon regresara y casi gritó al ver otra cucaracha grande correteando por el suelo. Se dirigió rápidamente al armario bajo las escaleras donde habían tirado todos los utensilios de limpieza, y se quedó paralizada al ver las arañas trepando por las paredes y las 3 babosas enormes que se aferraban a los estantes. Detestando los escalofríos que la recorrieron, fue a cerrar la puerta de golpe antes de notar una manta verde oscuro y polvorienta en un rincón. Se quedó quieta al recordar la primera vez que la vio envuelta alrededor de su sobrino bebé. Tenía lirios y ciervos en miniatura bordados en el borde con un HJP blanco en el centro. Respiró con más fuerza al cerrar la puerta de golpe y casi corrió de vuelta a la cocina, solo para dar un grito al darse cuenta de que la puerta se había abierto de golpe, llenando de tierra, hojas y escombros. Al intentar cerrarla, Petunia habría jurado que la había cerrado con llave esa mañana. Pero, claro, eso era una tontería, se dijo a sí misma. Una puerta no podía abrirse sola, eso era demasiado raro. Cuando Vernon regresó a casa, su esposa estaba hecha un manojo de nervios después de haber fregado cada centímetro de la cocina y de seguir viendo bolas de polvo por todas partes, además de darse cuenta de que la electricidad se había estropeado otra vez. ¿Qué demonios está pasando?, dijo, mirando a su alrededor con asombro. La cocina seguía hecha un desastre con la cristalería y la elegante vajilla de boda secándose sobre paños de cocina. La plata tenía marcas, y sabes que no las soporto. La limpié la primera vez, pero seguían ahí, y no las soporto, así que pensé en limpiarla una y otra vez. Ahora has vuelto y te lo explico, dijo Petunia, un poco sin aliento y con bastante prisa. ¿Qué tal tu día? Vernon arrojó su maletín sobre el sillón y fue a servirse una copa de whisky. ¡Terrible! Esos cabrones siguen pensando que hay algo mal con mis cuentas. Una completa tontería, claro, pero están investigando y no me dejan firmar nada hasta entonces. Claro, también está esa chica nueva. Era la asistente de alguien y estaba armando un escándalo. Solo le había mostrado su aprecio y recursos humanos había sido tan ridículo como para escuchar sus quejas, pero sabía que no saldría nada de ahí. Se acomodaron y comieron rápidamente la comida ahora fría. ¿Qué es esta podredumbre? Se escuchó un ruido sordo cuando su esposa dejó el vaso con un poco más de fuerza de la necesaria. Es comida, querida. Lo he intentado lo mejor que he podido, pero todo se está echando a perder. Al ver la cara que puso cuando se estaba preparando para un discurso completo, así como el tono agudo de su voz, Vernon inmediatamente retrocedió. No, lo siento, querida. Está delicioso y muy bien hecho. Mucho mejor que cualquier cosa que el bicho raro cocinara antes. Ambos notaron la mentira en su voz, pero decidieron no darle vueltas. El bicho raro cocinaba cosas buenas y hacía un verdadero festín con cosas sencillas, claro, porque sabía las consecuencias si no lo hacía. Estaban escuchando la radio mientras leían una revista de jardinería y un periódico cuando alzaron la vista al ver unas luces azules que se filtraban a través de las cortinas de encaje. Petunia corrió de inmediato a ver qué pasaba. Su respiración entrecortada alertó a Vernon, quien sintió un nudo en el estómago al sonar el timbre. Ambos fueron a abrir y se quedaron atónitos al ver a los corpulentos policías que sostenían el hombro de su hijo, quien tenía las manos esposadas a la espalda. ¿Qué demonios está pasando aquí?, tronó Vernon, y Petunia sintió que se sonrojaba al ver a la señora Maurice, en el número 7, mirándolos a través de las cortinas. ¿Cómo está, señor? Soy el sargento Moore. Lamento molestarlo esta noche, pero su hombre necesita respondernos unas preguntas e insistió en venir primero con usted. Tienes toda la razón, Dudley. Aunque estoy seguro de que todo es un gran malentendido, ¿por qué no entras, sargento? Gracias, señor, y si no le importa, mi colega, el oficial Stone también se unirá a nosotros. Había un tono firme en la voz del policía que dejaba claro que, de todos modos, era menos una petición y más un trato cerrado. Por supuesto, entra. Gracias, señor.
Se trasladaron al salón y mientras Petunia inmediatamente comenzó a preocuparse por su hijo que parecía bastante alterado en su mente, los oficiales solo los miraron con expresiones en blanco antes de mirar alrededor del lugar. ¿Cómo podemos ayudar, sargento? Primero, nos gustaría confirmar que esta es efectivamente su tarjeta y que su hijo tenía permiso para usarla. El sargento Moore sacó la tarjeta de crédito de Petunia y se la entregó a Vernon, quien rápidamente miró el reverso para comprobar la firma de su esposa y asintió. Sí, esta es la tarjeta de mi esposa y nuestro hijo puede usarla. Gracias, señor. ¿Tiene idea de lo que compra su hijo con esta tarjeta? Creo que se consigue la comida y bebida de siempre, y quizá juegos o algo así, dijo Vernon, empezando a irritarse. He visto mucho a su hijo por el vecindario estas últimas semanas. ¿Sabe que ya no va a la escuela? Sí, decidimos que Smeltings estaba limitando su inteligencia y lo retiramos. ¿De qué se trata todo esto? Preguntó Petunia con irritación. Bueno, señora, la gente con la que su hijo se junta es la que nos gusta vigilar. Lo hemos visto juntarse con Pierce Polkis, Dennis Bucket, Gordon Dwell y Malcolm Lockett, entre otros. Desafortunadamente, estos chicos son sospechosos de algunos delitos menores. ¿Crímenes? Mi Dudley no comete crímenes. Es un buen chico. Dijo Petunia, rodeándole los hombros con el brazo, aún pálido. No digo que lo haga, pero sí se junta con sospechosos. Ahora, hablemos del asunto de esta noche, que es un poco más serio. Verá, hace 2 semanas nos enteramos de que podría haber drogas en la zona, una pequeña banda que intentaba establecer su negocio en un lugar pequeño y discreto. Por suerte para nosotros, se creyeron demasiado arrogantes y metieron la pata desde el principio usando datos de tarjetas de crédito y sus teléfonos normales para hacer llamadas. El agente Stone era uno de los nuestros y seguía a varios de los miembros. Continúa el agente. El oficial Stone era un hombre joven de unos 24 años, de pelo castaño, cortado elegantemente y rostro serio con ojos grises que tenían un destello de algo en ellos que catalogó cuidadosamente todo lo que había en la habitación tan pronto como entró. Desde la madre que no dejaba de preocuparse por su hijo, hasta los productos de limpieza que todavía estaban en la superficie de la cocina. Señora. La semana pasada empecé a seguir a su hijo, seguiste a nuestro hijo. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes quién soy? Gritó Vernon. Señor, por favor, mantenga la calma. Debido a la amistad que mantiene su hijo, debemos investigar todos los cabos sueltos. Como decía, seguí a Dudley Dursley en sus excursiones nocturnas y no me gustó lo que encontré. Su hijo y su pandilla recorrieron repetidamente la misma zona robando dinero a la gente, la mayoría mucho más jóvenes que ellos, y algunos con hematomas. Sin embargo, hace 3 días lo vi sacando dinero del cajero automático y descubrimos que eran cerca de 200 libras. 200 libras. Dudley, querido, sabes que puedes llevarte lo que necesites, pero es un poco excesivo, ¿no? Le preguntó Petunia a su hijo, quien bajó la vista y murmuró incoherencias, encogiéndose de hombros. Bueno, estoy seguro de que el chico lo necesitaba para su membresía de boxeo, y lo sabe muy bien, exclamó Vernon con enfado. Señor, su hijo no ha ido al gimnasio en casi 1 año. Vi que le dio el dinero que sacó del cajero automático a un joven llamado Paul Rogers. ¿Le dice algo este nombre? Negando con la cabeza, los Dursley sintieron que se les ponía la piel de gallina cuando los policías intercambiaron miradas. Consideramos a Paul Rogers como nuestro principal sospechoso en este negocio de drogas. Ay, cariño, te has metido en la gente equivocada, ¿verdad? Pero ya está todo bien, te protegeremos. Seguro que pensabas que eran buenas personas. A Dudley siempre le gusta creer lo mejor de los demás, ¿sabes? Dijo Petunia mirando al policía. Ese es nuestro chico. Probablemente no tenía ni idea de lo que hizo ese Rogers. Tú sí, hijo. De nuevo, el adolescente no respondió. Bueno, me temo que esa es la segunda mala noticia, señor. Esta noche seguía al señor Rogers y lo vi reunirse con su hijo y varios otros chicos en el parque. Rogers les entregó varias bolsas, pero esta noche mi equipo estaba listo y logramos acercarnos a ellos y atraparlos a todos, incluido el señor Rogers. Me temo que confiscamos los artículos y descubrimos que contenían drogas de varios tipos. Dudley Dursley. Lo que siguió fueron 15 minutos de gritos, incluyendo a Dudley siendo inocente y simplemente engañado, Vernon amenazando a la policía por acusaciones injustas y Petunia gritando que la policía solo quería un chivo expiatorio y que su querido hijo jamás haría algo así.
Pronto llamaron refuerzos y la noche terminó con Petunia viendo cómo su esposo, por intento de agresión a un policía, y su hijo eran conducidos a los coches patrulla y se los llevaban. 2 días después, en una escuela de magia en Escocia, el desayuno de Harry fue interrumpido por la nueva lechuza de Sirius, Carmela, al parecer una de las enfermeras que lo cuidaron después de Azkaban, quien voló hacia él y le gorjeó emocionada al oído mientras Harry luchaba por desatar la banda que sujetaba el diario de Winged Times a sus pies. Al abrirlo, lo miró con asombro y absorbió con entusiasmo la información mientras Daphne lo observaba desde la mesa de Slytherin con una sonrisa cariñosa. Bueno, anda, amigo. Léelo en voz alta. Dursley después del anochecer. Sobrino misterioso desaparecido. Groening se compromete con las nuevas regulaciones por Timothy Sanderson en un giro extraordinario de los acontecimientos. Una de las familias más prominentes del área local se ha visto sometida a numerosos ataques que parecen merecer por completo. Primero, el hijo. Dudley Dursley. De joven, era considerado un joven ejemplar con calificaciones promedio y un gran interés por los deportes. Tras ser admitido en la Academia Smeltings, se creía que poseía un excelente dominio del mundo académico y la educación. Sin embargo, ahora parece que el adolescente no era lo que aparentaba. Al ser interrogado, los dueños de las tiendas admitieron haber visto al señor Dursley merodeando por el parque y frente a varias tiendas. La señora Clarks, dueña de The Summer Café, declaró: vi a Dudley y a su pandilla fumando en el parque varias veces, y en algunas de ellas incluso se reían de niños mucho más pequeños que ellos y los empujaban. Smeltings confirmó que el chico fue expulsado de la prestigiosa escuela y, aunque se negaron a explicar el motivo, varios estudiantes explicaron que el señor Dursley era un conocido acosador y, al parecer, se había roto varios huesos. Cuando ocurrió el incidente ayer, el señor Dursley fue irrespetuoso y se negó a responder preguntas. La situación se agravó cuando el adolescente intentó golpear a los oficiales a cargo. Esto ha tenido como resultado que lo hayan retenido y mantenido bajo custodia hasta que la policía tenga todos los hechos. La dueña de la casa es la señora Petunia Dursley, una mujer que en su día fue conocida por tener el mejor jardín de rosas de Little Winged y una casa impecablemente organizada. Sin embargo, ahora es conocida por difundir mentiras bastante crueles sobre las mujeres del vecindario y causar problemas. Su casa ya no es la más encantadora de la manzana. El jardín está descuidado, con maleza por todas partes y el césped muerto. Los vecinos se han quejado de que el control de plagas también ha estado en su casa una cantidad increíble de veces, lo que ha llevado a esta reportera a creer que la impecable casa no está tan impecable como cabría sospechar. El jefe es Vernon Dursley, uno de los directores de la conocida empresa de taladros Groenings. Trabajando allí desde 1975, ha sido premiado por su larga trayectoria y es conocido por atraer nuevos clientes. Sin embargo, recientemente han surgido acusaciones de acoso de varias fuentes y, a lo largo de varios años, parece que este cariñoso hombre de familia ha consolado en más de una ocasión a varios asistentes y convencido a otros para que compartan una comida con él. La exsecretaria, la señorita Fromley, afirma: el señor Dursley me incomodaba constantemente invadiendo mi espacio personal y haciendo comentarios sugerentes sobre mi atuendo. Cuando me quejé a recursos humanos, me dijeron que aceptara el cumplido. Cuando los comentarios se convirtieron en toques en el hombro, la pierna y una vez en la espalda, supe que tenía que irme, ya que nadie me tomaba en serio. Eso, y que sabía que el señor Turner de Recursos Humanos y el señor Dursley eran amigos íntimos. Otras personas del bufete se han presentado y han explicado sus experiencias con el señor Dursley, quien lo calificó de grosero, deshonesto, impaciente y de mal genio. Una investigación exhaustiva de sus finanzas reveló al director ejecutivo de Groenings que el señor Dursley había estado utilizando las cuentas de su cliente para obtener un pequeño extra, además de realizar compras personales con la tarjeta de la empresa. El señor Dursley no ayudó en las circunstancias de ayer, ya que se mostró reacio a cooperar y se negó a escuchar a los oficiales a cargo mientras intentaban explicarle. Esto resultó en que el señor Dursley fuera retenido durante la noche, hasta que se mostró más dispuesto a cooperar. Otro misterio por resolver es el misterioso sobrino. Muchos vecinos del señor y la señora Dursley recuerdan al tranquilo Harry Potter y, desde septiembre de 1991, les han dicho que asiste al centro de seguridad St. Brutus para niños con delincuencia incurable. Sin embargo, ni siquiera existe una institución
Grace Rowan, alumna del Instituto Stonewall, recuerda al joven señor Potter cuando iba a la escuela primaria y afirma: Harry era extraño, muy callado y encerrado en sí mismo y en la biblioteca. No ayudaba que su primo y su grupo lo acosaran brutalmente. Recuerdo una vez que pasó corriendo con todos los abusadores detrás de él y los profesores simplemente se quedaron mirando. Nadie quería ser su amigo, ya que Dudley nos amenazó y nuestros padres pensaron que era un maleducado. Su madre también se presentó para decir: Petunia nos dijo a todos que su sobrino no servía para nada y que lo estaban cuidando, pero todos mis recuerdos de él lo muestran siendo educado y haciendo las tareas del hogar. Nunca vi a su hijo haciendo tareas. Me avergüenza decir que hice caso al adulto. Desde entonces, el señor Potter ha sido realojado por sus padrinos, elegidos por sus padres, pero no pudo cuidar del niño debido a su trabajo. El señor Black estaba encantado de anunciar que su sobrino honorario logró aprobar los exámenes de ingreso a la prestigiosa Academia Georgiana Clemens en Escocia y ha estado allí durante los últimos 3 años, inscribiéndose en la escuela desde que nació. Parece que la manzana no era mala, sino el barril. Al final, Neville estaba hecho una furia y varios de sus vecinos de Gryffindor lo observaban con preocupación. Harry miró con cariño a su amigo, recordando una época en la que Neville se mantenía al margen de los grupos de amigos. Al bajar la vista al periódico, Harry tuvo que admitir que su novia, su padrino y su tío se habían superado a sí mismos. Toda la familia Dursley estaba arruinada y, por una vez, no le echaban la culpa. Miró hacia la mesa de Slytherin y vio a Daphne hablando con Tracy y Theo. Al instante, ella levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de él, guiñándole un ojo con picardía, lo que le hizo reír antes de volver al periódico. La sonrisa burlona de Daphne se transformó en una dulce sonrisa mientras lo observaba un momento antes de volver a concentrarse en la conversación de Tracy y Theo. Lo que Harry no sabía era que esto era solo el principio. Estaba garantizado que Dudley iría a un centro de detención y que pronto se daría cuenta de que no era el pez gordo y que sus padres no podían protegerlo. Vernon se metería en un buen lío cuando sus finanzas se hicieran virales, además de un vídeo de él acosando a una mujer en el trabajo antes de que ella le demostrara que no estaba indefensa. Y Petunia se encontraría sin hogar cuando el banco viniera a recuperar la casa, ya que no podían pagar la hipoteca y sus tarjetas de crédito estaban al límite. Ah, sí, pensó Daphne con satisfacción, los Dursley iban a recibir su merecido. Los siguientes días los pasó entrenando. Harry estaba orgulloso de lo lejos que había llegado con su oclumancia y ahora tenía algunas defensas establecidas. Estaba extasiado de descubrir que podía defenderse contra el ataque de Daphne y con entusiasmo le contó a Sirius todo sobre cómo había incorporado diferentes trampas en su mente para retrasar a cualquiera durante su llamada de fuego semanal. Y luego las defensas son similares a las cosas físicas, diferentes hechizos dependiendo de tu nivel de ataque y del peligro que me asalte. Eso es excelente. Dime, ¿utilizaste la teoría de Rodbok o la de Wilderman? Wildermans, entendí su manera de poder tocar físicamente más que la idea de no existir realmente. Ah, tu madre también lo usaba así. ¿Mamá usó oclumancia? Ah, sí. Empezó justo después de nuestro 7º año. James le enseñó. Cuando se casaron, pero aún luchaban en la guerra, decidieron que sería mejor en caso de que algo le pasara. ¿Qué quieres decir? Sirius suspiró y pareció un poco perdido por un momento. Antes y durante la guerra, los Killer Munchies sabían detectar los puntos débiles. Sabían dónde encontrar al ministro. Miembros de la luz respetables, cuando los guardias cambiaban de turno, etc. El grupo en el que estábamos se dio cuenta de que poseían conocimientos avanzados de oclumancia y legeremancia y los usaban para infligir el mayor daño posible. Éramos parte del grupo que poseía un gran conocimiento. La propia Lily era una maestra en encantamientos, pociones y bastante brillante en todas las demás materias. Además, en cuanto murieron tus abuelos, todo el conocimiento de la casa Potter se transfirió a James, quien a su vez lo compartió con Lily. Si alguien los hubiera contactado, tendrían defensas aún más fuertes. Luego, cuando supieron que estabas embarazada, bueno, habrían hecho lo que fuera para mantenerte a salvo. Se sometió a un curso intensivo con Moody y Dumbledore como mentores. Sabía que tenía que proteger cualquier conocimiento sobre ti de ellos. Harry guardó silencio mientras pensaba en su madre. Era en momentos como estos cuando realmente extrañaba a sus padres. Cuando sentía cuánto debían haberlo querido y lo increíbles que debían haber sido. Sirius se sacudió el mal humor y se concentró en su ahijado. Oye, ¿estás bien?
Sí, simplemente los extraño. Yo también, Bronxlet. A tu madre le encantaba aprender oclumancia. Convirtió la biblioteca en su campo mental. Cada libro y recuerdo individual, y la sección restringida era lo que más odiaba y lo más preciado, los recuerdos que no quería que nadie más supiera. Me dejó entrar y, antes de que preguntes por qué, fue para ver qué tan buena era. Mi familia me entrenó en las artes mentales desde pequeña. Yo era su heredera, y mi padre, aunque no le gustaba, me entrenó para ser su copia al carbón. La mente de tu madre me asombró por el detalle que le ponía. Todo estaba estructurado. Incluso tenían etiquetas, pero era un truco. Y las defensas eran iguales a las tuyas. Cuanto más severo era el ataque, peor era. Me quedé con un dolor de cabeza cegador después de intentar atacarla furtivamente. ¿Y qué pasa con mi papá? Ah, Bronx era como yo. Lo aprendimos desde que nacimos. No hay forma de explicarlo, solo que nos lo inculcaron a la fuerza, aunque sus padres probablemente fueron un poco más comprensivos. Su defensa consistía en la mansión Potter, trampas enormes, piezas de tierra que se derrumbaban, apagones y fantasmas que pasaban como relámpagos. Era aterrador. Verás, como herederos y luego como jefe, nuestros anillos nos protegen de la mayoría de los ataques mentales y nos advierten de venenos simples. Sin embargo, esas protecciones solo se pueden fortalecer y mantener si las aprendes a fondo. Bueno, creo que ya tengo los conceptos básicos. Jaja, si puedes defenderte del ataque de una heredera, entonces sí, diría que tienes los conocimientos básicos. ¿Y tú? ¿Cómo eran tus defensas? Por lo que recuerdo, era simplemente un agujero negro. Mis padres me lo enseñaron. Más o menos me torturaron para que lo consiguiera. Pero, ¿cómo? Me refiero a todos los libros. No les importó. Mi padre entró en mi mente y me obligó a defenderme de sus ataques. Hacerme confiar y sentirme seguro no era para nada su plan. Con el tiempo aprendí que hice desaparecer todos mis recuerdos, que no existían. En pocas palabras, convertí mi paisaje en un espacio vacío, no había nada. Claro que mi tiempo con los dementores lo puso fin. Su ahijado parecía curioso, pero cambió de tema rápidamente y Sirius sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro cuando Harry empezó a presentar una nueva teoría. Sirius levantó una mano. No, Harry, no pasa nada, no me importa hablar de ello. Verás, después de mi exposición a los dementores, bueno, básicamente me destrozaron la mente, dijo sin rodeos. Mis defensas prácticamente desaparecieron y mi mente fue un caos desde el momento en que sentí esa isla hasta que recibí ayuda del Dr. Etienne. Incluso ahora, no está ni cerca de ser lo que debería ser considerando mi crianza, pero no importa porque todavía estoy aprendiendo y tengo a este bebé que ayudar. Dijo levantando la mano y mostrando su anillo. Basta, ¿cómo va el resto de tu entrenamiento? ¿En serio puedo hablarte de los Dursley? Ah, pensé que tal vez tendrías algo que decir sobre ellos. Solo, entiendo por qué lo hicieron, y sé que no merecía nada de lo que me hicieron. Pero, ¿y si se libran? ¿Y si hacen algo contra mí o contra ti? Es diferente en el mundo Muggle. ¿Podrían llevarme? ¿Y si me encuentran? ¿El tío Vernon tiene contactos? ¿Y si quieren más dinero? Sirius escuchó, con el corazón apesadumbrado y la mirada tierna, mientras observaba a su ahijado desahogar la frustración, el odio y la culpa que lo habían consumido por dentro desde que llegó el periódico. Había sospechado que su ahijado quería hablar de los Dursley desde el principio, pero había usado su triunfo en la oclumancia como excusa. Cornamenta, no estoy segura de muchas cosas, pero te prometo al 100% que nunca. Nunca. Volverás con los Dursley. No pueden hacerte nada sin graves consecuencias. Tenemos la tutela en ambos mundos, así que aunque intenten desafiarla de alguna manera, nada puede pasar. Además, tenemos los registros del dinero que les diste y de cuánto gastaron semanalmente. Sin importar desde qué ángulo vengan, estamos preparados. Pero todo esto que está pasando... La maldición de la tía Petunia, que Dudley esté en el reformatorio. No son buenos allí, Canuto, es que, no creo que, no se lo merecen tanto. Sirius suspiró profundamente y pensó detenidamente en su respuesta. ¿Sabes? Antes de Hogwarts cuidaba de mi hermano pequeño. Lo ayudaba a caminar, jugaba con él. Le enseñé a leer. Lo protegía de los miembros más bruscos de la familia cuando podía. Hubo una vez, cuando estábamos en la finca italiana, y Bellatrix lo empujó al lago, sabiendo perfectamente que no sabía nadar. Fui yo quien saltó y lo salvó, esa noche le tiré un tazón de sopa hirviendo en el regazo.
Después de que se curó y sus padres se fueron, le dije que si volvía a hacerle algo así a Reggie, no se curaría tan fácilmente. El primer año que fui a Hogwarts, le envié a Reggie carta tras carta. Al principio respondía rápidamente. Para Navidad, había bajado a una vez cada 2 semanas, luego una vez al mes, y luego nada. Para cuando llegó el verano, ya no era mi hermano pequeño, sino el príncipe perfecto de mi madre, y me odiaba. Durante Hogwarts, apenas lo reconocí. Llamaba sangre sucia a la gente, intimidaba a los diferentes, les contaba a sus amigos sobre mí, secretos. Luego, cuando estaba en 5º año y Reggie en 3º, él y un grupo de amigos de Slytherin me atacaron justo afuera de las cocinas, donde me reunía con la pandilla. Me llamaron traidor a la sangre, que no valía la pena estar vivo y cosas así. Por suerte, Remus y tu padre llegaron. Los vencimos con facilidad, pero Regulus me había dado un par de buenos golpes antes de que le devolviera el favor multiplicado por 10. Le dije que la próxima vez, ser mi hermano no me impediría dejarlo morado. Harry permaneció en silencio mientras las brasas del rostro de Sirius lo miraban a lo lejos. Su tutor mencionaba a menudo a su hermano y cuánto lamentaba no haberlo cogido cuando huyó, pero nunca había profundizado tanto en los detalles, y Harry se dio cuenta de lo fácil que era para Sirius comprender sus sentimientos de culpa, aunque no fueran ciertos. Verás, Harry, permití que mis sentimientos por su yo del pasado me impidieran detener a su yo del futuro. La forma en que lastimaba a la gente estaba mal y debería haberle dicho algo. Incluso James, Remus y Peter lo dejaron en paz porque se lo pedí. Lo mataron, sí. Y siempre me arrepentiré de no haber vuelto a verlo, pero era un mortífago, habría tenido que ir a Azkaban. Me habría asegurado de que se diera cuenta del mal que hizo. ¿Entiendes? Creo que sí. Todavía no estoy de acuerdo, pero sé lo que intentas decirme. Y te prometo que intentaré superarlo. Sirius también asintió con una sonrisa triste. Es difícil, pero lo superarás. Capítulo 24. Un encuentro indescriptible. El 12 de mayo, Harry se dirigió a la oficina de Dumbledore vistiendo una sencilla túnica negra de día con detalles plateados en el dobladillo y los escudos de sus familias en los costados. Algodón de azúcar. Dijo con claridad, y el grifo se apartó de un salto para revelar la escalera de caracol. Subió lentamente, tomándose su tiempo y sin prisas. Pase, señor Potter. La suave voz se escuchó a través de la puerta de madera. Al entrar, Harry inmediatamente se dio cuenta de la nueva posición que tenía el director, el otrora gran hombre estaba inclinado sobre un artilugio plateado junto a la estantería izquierda y tenía las manos apoyadas a los costados. Buenas tardes, director. Buenas tardes. Los polvos flu están en el plato de porcelana de la derecha. ¿Seguro que no puedo convencerte de lo contrario? Es bastante peligroso ahí fuera y hay gente que quiere hacerte daño. Aprecio su preocupación, pero mi tutor y yo hemos tomado medidas para garantizar mi seguridad. ¿No me dirás al menos a dónde vas? ¿O a qué hora volverás? Voy a un lugar seguro y regresaré mañana porque pasaré la noche con mi padrino. Eso es inaceptable. Como estudiante de Hogwarts debes pasar la noche en el castillo durante el período lectivo. Según los estatutos de Hogwarts, sección 12, cualquier heredero puede pasar tiempo fuera del castillo con el permiso de su tutor, algo que creo que usted conoce, ¿no? Dumbledore suspiró y fue a sentarse detrás del gran escritorio. Sí, claro que lo soy. Muy bien, entonces veo que no puedo obligarte a tomar la decisión sensata. Harry se negó a morder el anzuelo y, en cambio, se acercó al fuego y se subió gritando las 3 escobas. Girándose, mantuvo los brazos a los costados y los ojos cerrados hasta que la extraña sensación cesó. Entonces, con gracia, salió al pub y sonrió al ver a Rosmerta acercarse sigilosamente. El comedor es despejado y cuenta con un sistema de privacidad que garantiza que nadie pueda oír. Gracias, Rosie, respondió él y le dio un galeón, por lo que ella le guiñó un ojo antes de marcharse. Rápidamente se dirigió al comedor y volvió a lanzar el hechizo de privacidad antes de entrar en la chimenea. Grimmauld Place, 12, Nunquam Domum. Lo que significaba nunca un hogar, lo había dicho Sirius en cuanto preguntó por su casa y Remus decidió que era una buena contraseña. Les ayudó que, aunque la usaran como base en Londres, ninguno quería quedarse allí. Tan pronto como salió de la chimenea, fue envuelto en un abrazo de oso gigante que devolvió con entusiasmo. ¿Cómo estás, Pronxlet? Dijo la voz áspera de su padrino. Mejor Canuto, estoy mejor.
La llamada de fuego había aliviado la culpa, la inseguridad y la sensación forzada de que Harry seguía cometiendo un error. Habían hablado de la posibilidad de que Harry viera a un terapeuta mental durante las vacaciones para aclarar sus emociones y cómo su pasado aún lo afectaba. Daphne y Sirius pudieron sentarse y escucharlo mientras intentaba aclarar sus pensamientos, y la oclumancia le había ayudado a comprender lo que había vivido. Sin embargo, aún había cosas que desencadenaban comportamientos pasados y no podía evitar los efectos que le causaban. Los dos hombres se separaron y Harry miró alrededor de la cocina de la casa de los Black. ¿Se ve bien? ¿A qué hora es la cita? Sí, Mon y yo hemos conseguido que al menos parezca habitable. Y nos vamos en 1 hora, la cita es a las 15. Ven, te enseño el lugar. Salieron de la cocina y subieron las escaleras con Sirius, poniéndolo al día alegremente sobre las numerosas peleas de pintura que él y Remus habían tenido durante la redecoración. Este piso son las habitaciones familiares. Este es el mío, el tuyo y el de Remus. Espero que no te importe, pero será un elemento permanente. Cuanto más, mejor. Lo sabía, parecía sentir que se estaría imponiendo el idiota. Dijeron ambos al unísono. De todos modos, como dije, tu humilde morada. Al abrir la puerta de roble oscuro con la inscripción Pronxlet, Sirius se apartó para dejar pasar primero a su ahijado. Él y Remus estaban particularmente orgullosos de la decoración y esperaba recibir una respuesta positiva. Harry no lo decepcionó. ¡Ay, esto es genial!, respondió el chico de 14 años mientras daba vueltas lentamente. La habitación era grande, de unos 3,6 x 3,6 metros, con 3 paredes rojo oscuro y una crema. La cama doble estaba en la pared crema izquierda, cubierta con sábanas negras y grises, con una manta gruesa de color carmesí intenso en el extremo. Había una mesita de noche y Harry se dirigió inmediatamente hacia ella al ver las fotos. Había 3. La primera era de la boda de sus padres. Su padre sostenía a su esposa mientras la apartaba de un Sirius con el ceño fruncido, sujetado por un Remus risueño. La segunda era claramente la primera vez que sus padres lo sostenían, ya que su madre llevaba una bata de hospital. James se había subido a la cama y sostenía a su esposa frente a él, mientras ambos miraban fijamente el bulto que sostenía en brazos antes de que James le diera un beso en la cabeza. La tercera fue tomada el fin de semana de Oxme de la semana pasada. Colin había llegado justo después de que se hubieran encontrado, y todos se estaban empujando y hablando al mismo tiempo antes de detenerse y estallar en carcajadas al unísono. Frente a la cama había un escritorio de roble oscuro, tenía varios tinteros y plumas con 4 cajones a cada lado, a la izquierda de este había un gran armario negro con pomos dorados. En la pared frente a la puerta había una gran ventana que daba al pequeño jardín / patio del número 12, y una gran estantería con una mezcla de libros escolares mágicos y muggles y novelas de ficción estaban apiñados. Había fotos colgadas por la habitación, una mezcla de Harry y sus amigos, sus padres y los suyos y una mezcla de los dos. Había varios pósteres por ahí, incluyendo uno de Skuldugger y Pleasant. Él y Remus habían congeniado por la serie, el equipo inglés de Quidditch y un bosque con criaturas oscuras escondidas en las sombras. Sirius se encontró siendo aplastado hasta la muerte por su ahijado. ¿Entonces te gusta? Me encanta, gracias Siri, respondió con voz ronca, y ambos permanecieron abrazados un segundo antes de darse un golpe en la espalda y alejarse. Está bien, entonces venga, sigamos adelante. Sirius lo guió por el resto de la casa, incluida la biblioteca que albergaba todo tipo de libros de hechizos tomados de todas las épocas. Esta colección fue iniciada por los primeros Black. En aquel entonces, ni siquiera teníamos nombre. Éramos simplemente un clan junto con otros que se habían dado cuenta de que tenían algo especial. Pocos lo sabían. Los registros más antiguos datan del siglo VIII, cuando llegaron los vikingos y los normandos. Los Black hacían tratos o simplemente mataban a todos los que los buscaban. El grimorío familiar está en Blackmore North, pero lo encontramos aquí originalmente. Rezuma tanta oscuridad que solo lo he abierto 3 veces, 2 de ellas con mi abuelo y mi padre. ¿Cómo eran? Bueno, ya te he hablado de mi padre. Era un apasionado de las artes oscuras, de Boldiboy y todo eso. Permitía que mi madre hiciera con nosotros lo que quisiera y se pasaba todo el tiempo en el ministerio intentando que se aprobaran leyes contra muggles y criaturas. Mi abuelo, sin embargo, era mejor. Impidió que mis padres me torturaran a muerte, se aseguró de que yo siguiera con vida durante el verano y, cuando se dio cuenta de que mis padres le estaban enseñando a mi hermano los deberes de heredero, los desmintió y me los enseñó él mismo.
Seguía creyéndose todas esas tonterías, pero tenía clase, podía silenciar una sala, seducir a políticos para que desayunaran y siempre anteponía a la familia. Recuerdo que justo después de regresar de Hogwarts de mi primer año, mi madre usó todas las maldiciones posibles contra mí y Regulus, preocupado, lo convenció. Mi padre simplemente negó con la cabeza y se retiró a su estudio. Mi abuelo entró y dejó a mi madre atónita. Me llevó a su casa y se aseguró de que viviera antes de volver aquí. No sé qué le dijo, pero mi madre nunca volvió a llegar tan lejos, excepto la noche en que me escapé. La palabra siempre fue ley. ¿Por qué no viviste con él? Necesitaba asegurarme de que Regulus estuviera bien. Hasta que fui a Hogwarts, me aseguré de que lo cuidaran, y en ese año había pasado de ser mi hermano pequeño, que me abrazaba y quería leerle cuentos antes de dormir, a ser este pequeño y frío heredero perfecto. Solo quería asegurarme de que estuviera bien. Harry colocó una mano sobre el hombro de su padrino mientras Sirius se alejaba con una mirada perdida en sus ojos antes de sacudirse y sonreírle tranquilizadoramente a Harry. Deberíamos irnos, podemos continuar con la lección de historia más tarde. Al llegar por la red Flu al vestíbulo del Ministerio de Magia, los dos hombres se aseguraron de mantener cierta distancia. Para cuando llegaron al mostrador de seguridad, nadie los había reconocido. Estaban demasiado absortos en sus tareas diarias y sus desplazamientos. El guardia los miró de nuevo, pero por lo demás guardó silencio y simplemente les devolvió las varitas con un gracias, señores. Entraron en el ascensor y presionaron el botón del piso 9. El ascensor descendió y sintieron que se les tapaban los oídos. Las puertas doradas se abrieron a una habitación negra con varias velas encendidas que emitían un ligero resplandor. Las paredes eran negras, al igual que el suelo y el techo, y varias puertas no tenían tiradores. Una figura se adelantó. Era una mujer de unos 40 años, de cabello oscuro y rostro severo. Heredero Potter, Lord Black, es un privilegio ser el inefable Bexmoor. Si tiene la amabilidad de pasar por aquí, mis colegas y yo hemos preparado un área para determinar qué le pasa por la cabeza, señor Potter. Sobre todo teniendo en cuenta la última información descubierta durante su oclumancia que tuvo la amabilidad de compartirnos. Después, podemos pasar a la sala de las profecías. Disculpe. Preguntó Sirius al instante. La mujer apenas los miró. El salón de las profecías, supusimos que esa era la otra razón por la que querías hablar con nosotros. En tu carta mencionas otro asunto que deseas plantear. Supusimos que era tu deseo de ver tu orbe de profecía, ¿no es así? Tengo una profecía. Lo tomaré como un no. Sí, señor Potter, tiene una profecía. Al menos creemos que se refiere a usted. ¿De qué se trata? De eso no tengo idea, solo aquellos a quienes se refiere la profecía pueden oírla. Entonces, ¿cómo sabes que se trata de mí? La persona que lo escuchó cree que podría tratarse de ti. Mencionaron tu nombre, pero no es seguro. La única forma de asegurar que eres tú es escuchándolo. ¿Nos puede decir quién lo escuchó, por favor? Sí, fue Albus Dumbledore quien lo supo mientras el vidente hablaba. Los dos hombres se detuvieron y la mujer continuó varios pasos antes de darse cuenta de que estaba sola y se volvió hacia ellos levantando una ceja con expresión interrogativa. ¿Dumbledore sabe que tengo una profecía?, preguntó Harry con voz suave y mirada fría. Creo que él era el testigo, sí. ¿Por qué no me han informado? La mujer levantó la otra ceja con leve sorpresa. No tengo ni idea. Si el director Dumbledore no quería que lo supieras, debió tener una razón o quizás simplemente lo olvidó. En cuanto a no informarte antes, como ya he dicho, no podíamos estar seguros de que fueras tú ni siquiera de qué se trataba, y como inefable, bueno, tenemos tareas muy importantes que atender. El tono de reproche hizo sonrojar inmediatamente al joven. Por supuesto que me disculpo. Inclinó la cabeza e hizo un gesto hacia adelante. Para entonces, ya habían cruzado una de las puertas y entrado en un largo pasillo interminable. Las puertas, todas del mismo negro, se alineaban en las paredes, y a los dos forasteros les resultó imposible decir en qué número se detuvieron cuando la mujer les abrió la puerta y los condujo a una habitación circular con un escritorio, una pizarra, una silla y un sofá. Una pequeña chimenea de piedra estaba tallada en la pared opuesta a la puerta. Bexmoor se sentó al escritorio y les indicó que se acercaran al sofá. Ya he leído sus cartas, pero me gustaría comprenderlas mejor, así que, si no le importa, empiece por el principio. Pero primero, juro ante Lord Black y Lord Potter que la información que reciba jamás será compartida con nadie a menos que tenga su permiso expreso.
Sus secretos están a salvo conmigo y no dudaré en ello. Un breve resplandor envolvió a la mujer mientras la magia aceptaba su promesa, y luego le hizo un gesto a Harry para que comenzara. Harry habló inmediatamente de los sueños que había tenido, de lo reales e intensos que le habían parecido. De cómo supo que era más que un sueño. Habló de la mancha que había encontrado, de cómo percibió el miedo y el odio que emanaban de ella. Pasó al dolor que sintió en la cicatriz después de intentar quitársela y al dolor que sentía durante los sueños. ¿Tu cicatriz siempre te ha dolido así? Sí, normalmente cuando Voldemort está cerca. ¿Qué quieres decir con cerca? Fue la respuesta cortante. Bueno, en mi primer año, poseyó a un maestro para que le quitara la piedra filosofal. Luego, en segundo año, regresó en forma de recuerdo y poseyó a un estudiante. Por eso me preocupaban tanto los sueños. ¿Me estás diciendo que te encontraste con el espíritu del señor oscuro conocido como Lord Voldemort y recientemente? La mujer estaba incrédula. Bueno, sí. Una máscara se deslizó en su lugar y ella sacó una varita de su túnica y la agitó rápidamente. De inmediato un pequeño pájaro plateado, un mirlo susurró Sirius, surgió de ella y se posó en el escritorio frente a la mujer. Inefables Arran, Kijiki y Robbins, vengan a mi oficina de inmediato. Es urgente. El pájaro plateado desapareció por la puerta y ella se volvió hacia ellos. Me temo que esto es mucho más grave de lo que pensaba. Al principio pensé que solo se trataba de magia residual en tu cicatriz. Algo que podríamos desterrar fácilmente. Lamentablemente, ahora no estoy seguro de a qué nos enfrentamos. Los demás son de confianza, pero primero les pediremos que hagan un voto de lealtad. ¿Tienes idea de qué podría ser? Preguntó Sirius con urgencia mientras su mano agarraba la rodilla de Harry. Me temo que sí, pero necesitaré que mis sospechas se confirmen antes de decir nada más. Justo cuando Bexmore terminó su frase, 3 animales plateados entraron por la puerta. Un zorro, un buitre y un cuervo. Miraron a Bexmore sin moverse y ella asintió rápidamente. Sí, estoy ilesa, pero deben venir. Los animales desaparecieron y, apenas unos instantes después, llamaron a la puerta. Ella se levantó rápidamente para abrir y entraron otros 2 hombres y una mujer. Primero, un voto de lealtad para guardar los secretos de Lord Potter y Lord Black. Apenas hubo un tic, como si los recién llegados esperaran algo así, y los votos se hicieron rápidamente. Arran, la inefable, era la más alta de las mujeres, con 1,80 m de altura, cabello rubio brillante, piel pálida y ojos marrones que saltaban por la habitación sin detenerse. Harry tenía la sensación de que se sentía incómoda estando rodeada de tanta gente. Kijik, la inefable, tenía la piel bronceada, cabello oscuro y ojos a juego, con una firmeza que reflejaba el gesto brusco que les dirigió a ambas antes de volver a centrarse en su colega. Robbins, la inefable, era un poco más baja que Arran, cabello rubio oscuro y ojos verdes, con hombros robustos ocultos bajo las túnicas negras que todas vestían. Lord Potter, si no le importa repetir lo que me dijo, todo, por favor. Una vez más, Harry confió en todo, incluidos los 2 incidentes en Hogwarts. ¿Poseía un maestro? Sí, profesor Quirrell. Estuvo actuando de forma extraña todo el año. Incluso recuerdo que Perky Weasley dijo que había cambiado respecto al año anterior. Fue solo al final que nos dimos cuenta de lo que tenía, pero no supimos que era él hasta el último momento, cuando pensamos que era Snape. No lo entiendo, ¿cómo lo descubriste? Preguntó Arrans. Es una historia bastante larga. Al instante, los 3 conjuraron sillas y se sentaron frente a Harry con miradas expectantes. Intercambió una mirada con Sirius, quien asintió alentándolo y comenzó. Cuando entré por primera vez a Hogwarts y pasé por la clasificación, miré hacia la mesa de los profesores al sentarme en la de Gryffindor. Me dolía la cicatriz. En ese momento pensé que solo era un dolor de cabeza. Luego, a medida que avanzaba el año, me di cuenta de que sí lo era. Estaba mirando al profesor Snape, pero él estaba junto a Quirrell. Dumbledore también nos advirtió que había algo en el pasillo del 3er piso que estaba prohibido porque podríamos sufrir una muerte terriblemente dolorosa. ¿Por qué demonios le diría eso a un grupo de escolares? Se está buscando problemas. Resopló Robbins. Las clases transcurrieron como siempre hasta unas semanas antes de Halloween, cuando Ron y yo nos escapamos con otros 2 para ir a un duelo que Malfoy había organizado. Por desgracia, se acobardó y le contó a Filch sobre nosotros, así que corrimos al pasillo del 3er piso, donde encontramos un enorme perro de 3 cabezas. Perdón, ¿encontraste un qué? Un perro de 3 cabezas, un cerbero.
La otra estudiante con la que estábamos, Hermione Granger, notó que estaba parado sobre una trampilla. Los 5 adultos lo miraban con asombro, y Sirius abría y cerraba la boca como un pez. Aunque le había contado mucho a su padrino, no le había contado todo. Como no parecía que ninguno fuera a aprender a hablar pronto, Harry decidió seguir adelante. Luego, en Allonuen, había un troll suelto en la mazmorra. ¿Un troll? ¿Cómo demonios entró? Preguntó Quirrell, finalmente capaz de hablar de nuevo. En aquel momento ni siquiera era una pregunta, pero luego descubrimos que Quirrell lo había dejado entrar. Al parecer, lo habla. Dumbledore envió a todos de vuelta a sus salas comunes. Espera un momento, ¿las salas comunes de Slytherin no están en las mazmorras? ¿Dónde estaba el troll? Preguntó Robbins, horrorizado. Sí, nunca había pensado en eso antes, la verdad. Continúa, Harry, lo instó Bexmoor. Bien, mientras volvíamos, Ron Weasley y yo nos dimos cuenta de que Hermione Granger no estaba con nosotros. Estaba en el baño de chicas después de que Ron hiciera unos comentarios desagradables sobre ella. Corrimos inmediatamente y encontramos al troll justo afuera. Logramos luchar contra él y lo dejamos inconsciente cuando llegaron los profesores. Disculpa, ¿me estás diciendo que 3 de primer año lograron derrotar a un troll de montaña? Preguntó Arrans con escepticismo. Es una maravilla, aunque ahora estás castigado, dijo Sirius con una sonrisa, pero con el rostro extremadamente pálido. Harry se volvió hacia él atónito. ¿Para qué? Si te pusieras en peligro, tu madre me cortaría la cabeza si al menos no intentara reprimirlo. Siri, fue hace años. Me da igual, respondió con petulancia, y los 4 inefables tuvieron que esforzarse para no sonreír al ver cómo el hombre rudo se recostaba con los brazos cruzados mientras su ahijado lo miraba fijamente. Estabas diciendo Harry, insistió Bexmoor. Cierto. Luego tuvimos mi primer partido de Quidditch. Así, recuerdo haber leído algo sobre eso. Fuiste el jugador más joven en un siglo, ¿no? Sí. Harry se sonrojó, pero también sonrió radiante. Aún no se acostumbraba a recibir cumplidos, pero sabía que se los había ganado. Se esforzaba muchísimo en el Quidditch y merecía elogios, al menos eso era lo que Daphne y Sirius le habían inculcado. Sabía que estabas en el equipo de la casa, no me di cuenta de que era un récord. Tendremos que celebrarlo más tarde, prometió Sirius, y Harry prácticamente resplandeció de alegría al compartir algo con su tutor. Así que el primer partido iba bien hasta que mi escoba empezó a despistarme. ¿Qué quieres decir? Bueno, seguía sacudiéndose y moviéndose erráticamente. No podía controlarlo. ¿Qué demonios estaba pasando? Preguntó Robbins con urgencia. Resulta que Quirrell lo estaba agafando, pero mis amigos vieron que Snape movía la boca y asumieron que era él. Hermione causó una distracción, ¿cuál fue? Preguntó Sirius, sus ojos grises brillando maliciosamente. Le prendió fuego a la túnica de Snape. Pero de vuelta se topó con Quirrell y fue entonces cuando controlé mi escoba. Casi me trago la snitch también, pero ganamos. En fin, luego fuimos a casa de Hagrid, donde Ron y Hermione me contaban lo que había pasado, y Hagrid no se creía lo que Snape hacía. Luego le contamos que el perro lo había herido y soltó que Fluffy era esponjoso. Gritaron los 5 adultos. Ah, sí. El Cerberus se llamaba Fluffy. Por supuesto que sí, dijo Arrans débilmente. Así que Fluffy estaba custodiando algo y eso era entre Dumbledore y Nicholas Flamel. ¿El mismo Flamel, que creó la piedra filosofal? Exactamente lo mismo, pero no lo sabíamos entonces, dijo Harry. Así que, por alguna razón, Dumbledore, el hombre considerado la mente más brillante y el mago más inteligente, decidió colocar un antiguo artefacto en un castillo lleno de niños curiosos y puso a un perro de 3 cabezas como guardia. ¿Te parece bien, Harry? Preguntó Bexmoor. Sí, señora. Bien. Continúa, dijo mientras anotaba en un blog que tenía delante. Bueno, pasamos mucho tiempo buscando algo sobre Flamel y luego llegó la Navidad y conseguí, bueno, aquí se detuvo y miró a Sirius en busca de confirmación. Habían hablado sobre cuánto revelarles a los inefables y, aunque los votos habían dejado claro lo en serio que se lo tomaban, aún necesitaba saber que estaba bien. Sirius asintió y le sonrió alentadoramente, así que se adentró en el asunto y compartió uno de sus mayores secretos. Conseguí una capa de invisibilidad. Perteneció a mi padre. ¿Quién te lo dio? Al final del año, Dumbledore reveló que era él, pero yo no tenía ni idea en ese momento y la nota solo decía úsalo bien. Así que bajé a la sección restringida, a la que no habíamos podido acceder hasta entonces.
Por desgracia, Filch y Snape andaban por ahí y tuve que correr al aula más cercana. Y allí encontré otra cosa extraña. ¿No es otra bestia peligrosa?, bromeó Robbins, aunque su rostro pálido delataba su preocupación. No, era un espejo grande, y cuando me miré, vi a mi familia. Seguí mirando hasta que una noche, cuando había alguien más conmigo, Dumbledore se dio cuenta de que alguien entraba en la habitación e investigó. Me dijo que era el espejo de Oesea, o el espejo del deseo, y nos mostró nuestro deseo más profundo. Sirius se acercó un poco más. Harry le había hablado del espejo y, aunque una parte de él quería ver su deseo, reconoció el dolor que le había causado a su ahijado incluso a través de las cenizas de la llamada de fuego. Lo sé, lo estaba analizando hace 5 años para un proyecto en el que trabajaba. Un día, el cabezal vino a mí y me dijo que lo estaban retirando para observarlo y usarlo más a fondo, y mi proyecto fue cancelado. Es una pieza bastante peligrosa, dijo Quirrell con enfado. Sí, el director me dijo que no me obsesionara con el pasado y que el espejo se iba a trasladar a otra zona y que no debía buscarlo. Lo que sigue es entretenido, pero no es necesario, sobre Quirrell. ¿Aún quieres saberlo? ¿Por qué no? Adelante, Harry, dijo Baxmore con una sonrisa forzada. Bien, un par de semanas después de Navidad nos encontramos con Hagrid en la biblioteca. Estaba leyendo un libro sobre dragones y su cuidado. Fuimos a visitarlo y descubrimos que tenía un huevo de dragón, listo para eclosionar. Los 4 inefables estallaron en carcajadas, incapaces de creer lo que habían oído. Sirius, que ya lo sabía por una carta anterior de Harry, mantuvo una expresión solemne y la risa se apagó gradualmente al comprender que el adolescente no bromeaba. «Ay, Hagrid, ¿de dónde saca esas ideas?», dijo Quirrell, negando con la cabeza. De todos modos, sabíamos que teníamos que deshacernos de Norbert y entonces, ¿Norberto? ¿Le puso Norberto a un dragón que escupe fuego?, preguntó Robbins con una sonrisa. Harry se encogió de hombros con desesperación y entonces recordó lo que Hagrid le había dicho cuando investigaba para la primera tarea. En realidad, debería haberlo llamado Norbeta, al menos según el santuario de dragones al que logramos llevarlo contactando a Charlie Weasley, quien accedió a venir a buscarlo. Desafortunadamente, nos pilló la profesora McGonagall, a quien Draco Malfoy, quien había conseguido la carta que fijaba la hora y el lugar de la recogida, le había informado. Nuestra detención consistía en ir al bosque prohibido con Hagrid y Neville Longbottom. Al parecer, algo había estado matando a los unicornios y era tarea del guardabosques y 4 estudiantes de primer año descubrir que qué imbécil decidiría semejante estupidez. ¿Acaso quieren que maten a sus alumnos? ¿Ya no les importa el bienestar de los niños? De todas las tonterías que pueden hacer. Y con un hombre al que ya ni siquiera se le permite sostener una varita. Claro que los enviaremos al bosque prohibido a morir. Sí, alumnos, no se les permite entrar ahí, pero si reciben una detención, los enviaremos con una sonrisa de oreja a oreja. Despotricó Arrans mientras agitaba los brazos en el aire, completamente ajena a los intentos de sus compañeros por calmarla. Al final, Baxmore la inmovilizó unos segundos y, una vez liberada, se recostó con cuidado en su silla e hizo un gesto a Harry para que continuara. Cierto, estábamos caminando cuando Hagrid nos pidió que nos emparejáramos y nos fuéramos, enviar cerdos al matadero, simplemente no puedo creer. Sigue, Harry, dijo Robbins, haciendo girar la mano que acababa de usar para detener otro desahogo de Arrans. Malfoy y yo íbamos juntos por uno de los senderos con Fan, el perro de Hagrid. Llevábamos solo unos minutos caminando cuando vimos un unicornio tendido lejos de nosotros con una figura inclinada sobre él. No podía verlo bien, pero parecía que estuviera bebiendo su sangre. Malfoy empezó a gritar y me empujó al pasar mientras corría, y caí. La figura se giró hacia mí y sentí como si mi cicatriz ardiera. Era un dolor intenso. Era tan fuerte que apenas podía verlo venir, pero entonces, de repente, uno de los centauros vino a rescatarme y ahuyentó a la figura. Firenze me devolvió a Hagrid y nos marchamos de inmediato. Poco después, nos dimos cuenta de que Snape iba a por la piedra, sobre todo porque a Hagrid se le escapó que le había enseñado al hombre que le dio el huevo de dragón cómo manejar bestias peligrosas. Pero ninguno de los profesores nos creyó, así que decidimos ir a por ella nosotros mismos. Su voz se fue apagando ante las expresiones de incredulidad y asombro que lo rodeaban. Miró a Sirius que sostenía su rostro aún pálido entre sus manos mientras murmuraba cómo Lily lo iba a destrozar cuando los volviera a ver. Perdón, a ver si lo entiendo. Decidiste perseguir a un mago adulto mucho más hábil que tú, dijo Robbins con calma.
Aran se había levantado y volvía a despotricar en silencio, pues el encantamiento aún no se había quitado. Kijin miraba a Harry con una expresión calculadora que lo hacía retorcerse mientras Bexmore garabateaba en su blog. 15 minutos después todos seguían en las mismas posiciones y Harry empezaba a preocuparse por la falta de movimiento cuando Sirius se inclinó hacia él y lo envolvió en un abrazo. Cornamenta pequeña. Sí, Canuto. Nunca volverás a salir de casa. Harry ni siquiera se molestó en discutir y en cambio dejó que su guardián creyera que se había salido con la suya, al menos por un tiempo. Creo que mi ahijado tiene una historia que terminar. Todos los inefables parecieron descongelarse y se recostaron en sus sillas con expresiones de miedo. Lo que no nos dimos cuenta fue que cada profesor había puesto un obstáculo para que la gente no pudiera llegar a la piedra. El primero era, obviamente, el de Hagrid. Fluffy ya estaba dormido cuando llegamos, pues había un arpa tocando en la esquina. Bajamos por la trampilla y caímos en la trampa del diablo. Solo gracias a Hermione logramos salir. El siguiente era una habitación con llaves voladoras y teníamos que coger una específica para abrir la puerta que daba a la de McGonagall. Era un juego de ajedrez gigante. Ron Weasley nos dijo qué hacer mientras yo hacía de alfil y Hermione de torre. Ron se sacrificó, pero respiraba, y pasamos al siguiente, el de Quirrell, donde un troll enorme estaba inconsciente en su habitación. El último era el de Snape. En cuanto cruzamos la habitación, se produjeron 2 incendios sobre las puertas y era un acertijo que terminaba con tener que tomar una poción para avanzar o retroceder. Solo había suficiente para uno nos convenció de seguir adelante, así que decidimos que Hermione iría a buscar ayuda y que yo vería qué podía hacer. Atravesé el fuego y allí estaba el profesor Quirrell frente al espejo. Me reveló que había estado buscando la piedra todo el año y que Snape lo había estado siguiendo desde el principio, sospechando que algo andaba mal. Dijo que la piedra estaba en el espejo y que no podía quitársela. Me ató y me obligó a acercarme a él. Me dijo que me mirara al espejo y le contara lo que había visto. Para mi sorpresa, mi reflejo me deslizó la piedra y sentí un peso en el bolsillo. No lo entiendo, ¿cómo lo recuperaste?, preguntó Bexmore confuso. No estoy seguro, Dumbledore dijo que solo una persona que quisiera la piedra pero sin intención de usarla podría recuperarla. El rostro de los inefables adquirió una expresión más comprensiva. Ah, ese es un hechizo antiguo. Bastante ingenioso de su parte, para ser sincero. Bueno, de todas formas le dije a Quirrell que había ganado la copa de Quidditch o algo así, pero no me creyó. Empezó a desenrollarse el turbante y reveló una cara pegada a la parte posterior de su cabeza. Pegado a su cabeza, exclamó Robbins, totalmente atónito. Posesión total, qué increíble, reflexionó Killick. Los demás la miraron con incredulidad. ¿Qué? Por terrible que sea, pocas veces ha habido una posesión que se manifieste así. Al ver las cejas arqueadas, resopló y se cruzó de brazos. Soy Ravenclaw por algo. Los demás finalmente sonrieron a pesar de la atmósfera aún tensa y Bexmore tomó otro trago de whisky de fuego y luego se volvió hacia Harry con caras expectantes. El rostro decía que era Lord Voldemort, y que había dominado a Quirrell. Dejó de hablar y dejó que la noticia le calara hondo. Bueno. Sirius los miró a todos un poco sorprendido por la falta de miedo que presentaban. ¿No estás sorprendido? Descubrirás que no hay mucho que sorprenda a un inefable. Nos rodeamos de lo imposible y lo desconocido, salvo por las travesuras de los escolares, al parecer. A lo largo de los años, varios hemos desaparecido para reaparecer meses, o incluso años, después. Que el ser más malvado que este mundo haya tomado medidas para asegurar su supervivencia no sorprende. Después de todo, no había ningún cuerpo. Eso suele generar dudas, dijo Bexmore en voz baja. Entonces, ¿por qué no haces nada?, preguntó Sirius, repentinamente enojado porque había gente que creía que Voldemort estaba vivo y no había hecho nada. ¿Qué quieres que hagamos? No había ninguna prueba de que siguiera vivo, solo la falta de su muerte. Estamos por encima de muchas cosas, pero ni siquiera nosotros podemos conjurar pruebas ni especular simplemente porque así lo decidimos. Harry puso la mano sobre el brazo de Sirius y lo apretó. Comprendía el dolor de su padrino, pero comprendía lo poco que se podía hacer. Sirius volvió a mirar los ojos esmeralda de Harry y, por una fracción de segundo, vio el mismo verde, pero rodeado de cabello castaño rojizo, con ojos color avellana mirándola por encima del hombro, ligeramente magnificados por las gruesas gafas que llevaba. Parpadeó para alejar la imagen y, sin decir palabra, extendió el brazo para abrazar a su ahijado.
Entonces, dijo Arans alegremente. Cara de espanto dice que es el señor oscuro no muerto y trató de ordenarme que le diera la piedra. Al final, le dijo a Kirrell que me atacara, pero cuando me puso las manos encima, su piel empezó a desmoronarse. No sé cómo explicarlo de otra manera, siguió atacándome y se le desprendieron trozos. Lo último que recuerdo antes de despertar en el hospital fue a este espectro abandonando su cuerpo. ¡Qué absurdo! Normalmente, después de destruir el objeto o cuerpo poseído, una aparición se aferra a lo más cercano, en este caso a ti. Pero me gustaría pensar que alguien se habría dado cuenta si ya hubieras estado poseído. Bueno, nadie se dio cuenta de eso sobre Kirrell o Ginny en segundo año. ¿Qué quieres decir, Ginny? Ginny Weasley estaba poseída por el recuerdo de Voldemort de su diario y desató una serpiente gigante que mató a la gente de Hogwarts. Se escuchó un suave clic cuando Exmoor sacó una botella de whisky de fuego de debajo de su escritorio y tomó un gran trago. Si nos trae un señor oscuro, estamos bien. Si nos da escolares que encuentran artefactos antiguos y monstruos, nos derrumbamos, dijo Robbins, mirando a Arrans, que se había deslizado de la silla, con los ojos muy abiertos y la mirada fija en Harry, que parecía bastante preocupado por el estado de los adultos que lo rodeaban. Pronxlet, creo que tendrás que hablar mucho más antes de irnos de aquí. Capítulo 25. ¿Qué tiene ahora? Cuando Remus entró en la habitación número 12 al día siguiente a las 10 de la mañana para hablarles de lo que habían descubierto, encontró el lugar en silencio. No se oía ninguna charla de la cocina ni el olor a comida inundaba la casa. Subió las escaleras, llamó y abrió la puerta de Canuto, encontrando la cama vacía, sin rastro de haber dormido allí. Sintiendo una leve punzada de preocupación, corrió a casa de Harry y suspiró aliviado. El hombre estaba tendido de lado, inerte, sin gafas ni arrugas de ansiedad en el ceño, parecía más joven, más inocente. La manta lo cubría por completo, pero su mano se estiró justo lo suficiente para posarse en el pelaje negro del Gran Grim, acurrucado a su lado, también completamente desorientado. Remus sacó rápidamente una cámara y tomó un par de fotos antes de cerrar la puerta y subir a la biblioteca. Obviamente, lo que hubiera sucedido era suficiente para que sus dos seres queridos necesitaran consuelo y no iba a molestarlos. Creacher estaba en el salón del piso superior, quitando el polvo cuando aterrizó en el escalón superior y habló con el hombre. El amo y el joven amo llegaron muy temprano esta mañana y se desplomaron en la cama. Creacher iba a despertarlos, pero el perro asqueroso grunó. ¿Qué debería hacer Creacher? Por favor, empieza a hacer tostadas, quizás un poco de tocino y, definitivamente, un poco de chocolate caliente. Gracias, Creacher. El elfo asintió y bajó de inmediato a la cocina. Había empezado a aceptar al hombre lobo en su casa después de que Sirius le hablara con seriedad sobre la recepción de ropa y la deshonra que la vieja casa había traído a la familia. Desde que habían retirado el cuadro y las malas palabras de su madre ya no le afectaban, el viejo elfo trataba a todos con cierto respeto. Sumergiéndose en un tomo de pociones Moste potente, comenzó a tomar más notas sobre los efectos secundarios y los accidentes que podían ocurrir. Solo 10 minutos después, olió a tocino por toda la casa. Unos minutos después, oyó movimiento abajo y garabateó apresuradamente algunas frases más para marcar su lugar antes de irse. Estaba a mitad de las escaleras cuando oyó que se abría una de las puertas y vio asomar el pelo oscuro y despeinado de su sobrino. Harry, gritó en voz baja, deseando que el adolescente estuviera bien. El joven se giró y Remus sintió al instante que su esperanza se desmoronaba. Sus ojos verdes estaban sombríos y llenos de preocupación. «Oh Pronxlet, desayunaremos primero, ¿de acuerdo?» El menor levantó la cabeza bruscamente y Mooney lo abrazó con fuerza al ver que sus ojos se cruzaban con los suyos. Lo abrazó con más fuerza al sentir que Harry exhalaba un suspiro tembloroso. Otros brazos los rodearon y los tres permanecieron allí de pie hasta que Creacher apareció para informarles que todo estaba listo. Los tres bajaron las escaleras como zombies, con Remus con el estómago revuelto de preocupación. Comieron en silencio y luego pasaron a la sala de estar, que estaba más allá del comedor y la cocina, y daba al jardín trasero. Era, sin duda, el lugar más cómodo de la casa. Las paredes eran de color azul claro con un borde blanco y una alfombra gris claro. Dos grandes estanterías se alzaban a ambos lados de la puerta con chucherías, libros mugles y mágicos. Frente a la puerta había una gran chimenea con los escudos de los Black y los Potter colgados.
La repisa no estaba vacía, llena de fotografías apretadas una junto a la otra que a Harry le encantaba mirar. A la izquierda había un par de puertas francesas dobles que daban al patio trasero. 2 sofás medianos y 2 sillones ocupaban el centro de la habitación. Ninguno tenía el mismo estampado, pero conservaba la esencia de sus dueños. El de Remus era uno de los sofás que estaban frente a las estanterías. Era de cuero marrón oscuro, con brazos altos y varias mantas de diferentes tonos de verde. Sirius tenía el otro sofá, que era escarlata, con suficientes almohadas para que no se vieran los cojines y la mayoría terminaran en el suelo. También tenían diferentes estampados. Zigzags, rayas, lunares y algunos lisos. El suyo daba al jardín. El sillón de Harry era el más cercano al de Remus. Era de un azul marino intenso, con respaldo alto y lo suficientemente ancho como para que pudiera levantar las piernas y acomodarse. Daba a la chimenea y a las fotos. Tenía una manta lo suficientemente grande como para cubrir a Harry, pero no a los demás, y era de un negro sencillo con un lirio bordado en la esquina. Harry y Remus inmediatamente fueron a sus asientos y se cubrieron con una manta cada uno. Sirius se acercó a la chimenea y tomó una foto. Era Muggle y mostraba a James y Lily sonriendo a la cámara con una playa detrás de ellos. Bien, una cosa a la vez. ¿Quién empieza? Canuto, dijo Harry al instante, e incluso esbozó una leve sonrisa ante el gruñido exagerado de su guardián. Sin embargo, la situación se tornó seria cuando Canuto suspiró y se apoyó en la repisa. Lunático, ¿alguna vez has oído hablar de los Horcruxes? Remus frunció el ceño mientras intentaba recordar. Sí, solo una vez. Estuve en Europa durante la Primera Guerra y uno de los lobos los mencionó. ¿Mencionó que eran un contenedor? Son contenedores de almas. ¿A qué te refieres con contenedor de almas? ¿Como una persona? ¿O como un dementor puede tomarlo? No exactamente, suele ser un objeto inanimado en el que una persona puede esconder literalmente un fragmento de su alma. Remus se quedó en silencio mientras procesaba esto, su mente tratando de superar la idea. ¿Entonces alguien puede partir su alma? ¿Puede extraer una parte y colocarla en algo para, qué, exactamente? Mantente con vida, una vez que se crea un Horcrux, esa persona es inmortal, ya que una parte de su alma siempre estará en este mundo. No puede cruzar al otro lado, ya que la muerte solo puede llevarse un alma completa. ¡Qué idea tan horrible! ¿Y crear una pieza así tiene que destruir un alma? La única forma conocida es usar la maldición asesina, asesinar. Fría y erróneamente. Remus asintió pensativamente. Es comprensible, dijo que matar a otro siempre dañará tu alma. Exactamente, solo se documentó una vez, hace cientos de años, por Erpo el Inmundo. Es lo único que puede mantener a alguien en este mundo en lugar de la muerte. Lo obliga a permanecer en un estado espiritual hasta que encuentra una forma y toma posesión de él. Harry y Sirius observaron cómo el rostro de Remus palidecía inmediatamente y Sirius se volvió hacia Harry con una sonrisa irónica. ¿Cómo es que lo consiguió tan rápido? Cuando Remus comenzó a respirar con dificultad, ambos se levantaron para sentarse a su lado y Sirius rápidamente llamó a Creacher para que le trajera un vaso de agua. Después de unos minutos más, recuperó el aliento. Cuéntamelo todo, ordenó Mooney, con un ligero brillo ámbar en sus ojos. Sería mejor que te lo mostráramos. Como no quería abandonar la pequeña y acogedora habitación, Sirius volvió a llamar al elfo doméstico. Creacher. ¿Podrías traer el pensadero a la biblioteca, por favor? Tardará un rato en verlo, voy a esperar aquí, dijo Harry en voz baja, volviendo a su silla y bebiendo un chocolate caliente. Con una mirada hacia el otro, Sirius tomó la decisión de seguir a Remus. Vuelvo pronto. Con una respiración profunda ambos se inclinaron hacia adelante. La habitación a su alrededor daba vueltas y el recuerdo comenzó cuando los llevaron a la oficina. Remus lo observó sin hacer comentarios, aunque varias veces se giró para mirar a su amigo. Sigue mirando, aquí es donde empeora. ¿Quieres decir que antes era mejor? Preguntó Remus con ligereza, aunque observó cómo el inefable llamado Killik comenzaba a caminar de un lado a otro. Murmurando para sí misma, Robbins miraba a Harry con asombro, y Bexmore observaba todo con interés. ¿Así que ya te enfrentaste a Voldemort 2 veces? Preguntó Arrans desde su posición en el suelo. Sí, aunque he recibido ayuda. Sirius de la memoria resopló. De repente Killik se giró y habló. ¿Dijiste un diario? Sí. Dejó su memoria preservada en un diario y este poseyó a Ginny. ¿Y tu cicatriz te ha dolido las 2 veces que has estado en su presencia? Sí.
Y tienes algo extra en la cabeza, añadió Bexmoor. Ante las miradas confusas de sus colegas, reiteró. Lord Potter también está aquí porque se encontró un accesorio en la cabeza durante sus clases de oclumancia. Robbins también se inclinó hacia adelante. ¿Cómo es? ¿Cuándo lo has sentido? Robbins ha investigado durante muchos años la oclumancia y la legeremancia. No hay nada que no sepa. Aportó Bexmoor. Normalmente se siente muy oscuro, temeroso y enojado. Pero también se aferraba y no se sentía ni un poquito como yo, aunque era algo familiar, pero también extraño. Como si no pudieras quitártelo. Era parte de ti, pero al mismo tiempo no. Preguntó Kijik. Exactamente. Los ojos de la mujer de repente parecieron mirar a lo lejos y su boca se movió en silencio, finalmente se volvió hacia Bexmoor. ¿Crees que es lo que estoy pensando? Sí, por eso los invité a todos aquí. Llegaron a la misma conclusión que yo. Pero quería asegurarme. Kijik asintió y rápidamente caminó hacia Sirius para tomar ella misma el whisky de fuego. En tiempo real, Sirius observó a Remus mientras asentía para sí mismo y miraba con nostalgia hacia la bebida alcohólica. ¿Podría alguno de los cuervos decirles a las pobres criaturas más tontas cuál es la respuesta, por favor? Preguntó Arrans con suavidad, aunque se notaba molestia en su mirada. Kijik acercó su silla a Harry y lo miró directamente a los ojos. Harry. ¿Alguna vez has oído hablar de los Horcruxes? De nada. Se llaman contenedores de almas y básicamente contienen una parte del alma de una persona. Harry asintió con vaga comprensión, pero sin comprender del todo la idea. Sirius, sin embargo, comprendió mejor el horror de un alma dividida y reaccionó con algo más de emoción. Contenedor de almas, eso es terrible. ¿Qué podría llevar a alguien a querer hacerse eso? Seguramente tiene efectos negativos. Oh, tiene efectos terribles, al menos eso es lo que suponemos. Erpo el inmundo solo lo vio una vez y lo volvió completamente loco. Sin embargo, tiene un efecto que creen que vale la pena. Puede volverte inmortal. Harry y Sirius se miraron completamente confundidos. No lo entiendo. ¿Cómo puede destruir un alma tener ese efecto? Preguntó Harry lentamente. No es destruir un alma. Es partirla, tomar una parte. Supongo que podrías pensar en tomar un capítulo de la mitad de un libro. El libro aún conserva el principio y el final, y como solo le falta un capítulo, podrías reconstruir lo que te has perdido. Por otro lado, si alguien encuentra el capítulo, podría tener suficiente para entender la historia principal. ¿Por qué alguien tomaría un capítulo de un libro? Preguntó Sirius, con la atención claramente en otra parte. Harry puso los ojos en blanco y dijo, perdona a mi guardián, es un poco lento. Mientras los inefables intercambiaban miradas con leves sonrisas, Harry se giró hacia su padrino y le dijo, Sirius, piénsalo como en el Quidditch. Aunque la snitch está oculta la mayor parte del partido, sigue siendo una pieza vital. Sin embargo, mientras no esté, las Bludgers y la Quaffle siguen jugando. Oh, bueno, ¿por qué no lo dijiste antes? Eso tiene sentido, dijo Sirius con naturalidad, aunque un brillo en sus ojos hizo que Harry se preguntara si lo había entendido todo el tiempo y solo quería relajar el ambiente, así que se volvió hacia los cuatro y les habló, queriendo retomar el rumbo. Entonces, los Horcruxes son contenedores de almas que básicamente pueden evitar que alguien muera. En esencia, sí. El Horcrux impide que el alma traspase el mundo, dijo Bexmoor. Sirius agarró y bebió el whisky de fuego rápidamente. ¿Crees que Voldemort tiene uno? Así es como pudo regresar. ¿Como espíritu? ¿Y con la memoria? Kijik se apoyó contra la pared de una manera natural que contrastaba con las arrugas de su frente y el brillo de sus ojos. En resumen, sí. La única forma de volver de entre los muertos sería mediante un Horcrux. También explica la forma espiritual. Lo que me desconcierta es el diario, un recuerdo, ni siquiera sé por dónde empezar. Miró a Bexmoor. ¿Qué te parece? Bexmoor tomó su varita y la lanzó hacia la pizarra, provocando que la tiza comenzara a escribir. Primero, sabemos que Voldemort creó uno. Sería imposible regresar de otra manera. Segundo, sabemos que no solo permitió la posesión de un profesor cualificado, sino que también regresó como un recuerdo. Tercero, sabemos que Harry, por supuesto, de alguna manera lo destruyó. ¿Cómo lo hiciste, por cierto? Con un diente de basilisco, dijo Harry intentando parecer indiferente. Un basilisco. Gritó Sirius. En tu carta dijiste que era una serpiente. Remus agarró con fuerza el brazo de Sirius y lo miró con ojos llenos de horror.
Oh, esto se pone aún peor, dijo Sirius casi con desdén mientras su amigo gemía. Pues es una serpiente. Dijo Harry a la defensiva, pero también con un poco de culpa, sabiendo que había ocultado la criatura deliberadamente a sus guardianes para que no se preocuparan. Sí, pero es una serpiente muy grande, que puede matar. Está bien, está bien. Creo que podremos conocer la historia completa más tarde, pero por ahora son los Horrocruxes. Memory Sirius entrecerró los ojos hacia su ahijado, pero se volvió hacia los inefables. Pero el diario fue destruido, así que el Horrocrux ya no existe, preguntó. ¿Es posible que ya se haya ido por completo? ¿Que la destrucción del diario por parte de Harry lo haya obligado a cruzar? Preguntó Arrams. Kijik y Bexmore intercambiaron miradas que no hicieron que ninguno de ellos se sintiera mejor. Bueno, normalmente habría dicho que sí, pero el hecho de que pudiera regresar como espíritu y como recuerdo plantea muchas preguntas. Preguntas que realmente no puedo responder, excepto, quizás, bueno, Kijik se quedó en silencio. ¿Y bien qué? Preguntó Sirius. Bueno, hay una explicación que también es bastante aterradora, respondió. ¿Cuál es? Dijo Robbins, inclinándose hacia adelante con el ceño fruncido. Que creó más de uno, dijo Bexmore sin rodeos. Cielos. Susurró Remus y agarró el brazo de Sirius. Vamos, puedes explicarme el resto. No aguanto más. Sirius asintió y ambos salieron del recuerdo. Sirius observó con cierta diversión cómo Mon inmediatamente atrajo a Harry hacia un gran abrazo mientras murmuraba para sí mismo. ¿Por qué la gente no puede morir? Gimió. Sirius le dio una palmadita en la espalda mientras Harry llamaba a Creature y pedía más chocolate caliente. Entonces, ¿creemos que tiene dos Horrocruxes? Preguntó Remus, soltándose finalmente y sentándose. O más bien, no están seguros pero saben que es más de uno, dijo Sirius fingiendo alegría. Muy bien, ¿qué sigue? Hoy volvemos al Dom. Hablamos del tema del Horrocrux. ¿Tenemos algunas preguntas? Bueno sí, pero también no, estamos hablando de la profecía de Pronxlet. Remus movió la cabeza tan rápido que todos oyeron el fuerte crujido y Harry esbozó una sonrisa cansada y levantó su propia taza de chocolate y dijo salud antes de tomar un trago saludable. Una profecía. Y encima de todo, ahora tenemos una maldita profecía de la que preocuparnos. ¡Guau! ¿Quién dijo algo de preocuparse? ¿Recuerdas lo que hablamos después de lo de la señorita Lovegor? No tiene caso, solo vamos a ir a escuchar, solo por curiosidad, dijo Sirius con tanta alegría y despreocupación que Remus sospechó al instante. ¿Y por qué pasamos medianoche preocupándonos por ello? Y Sirius tiene teorías locas, explicó Harry rápidamente con una pequeña sonrisa. Eso también, admitió Sirius tímidamente antes de levantarse y caminar hacia la repisa para ver las fotos sonreírle. Remus ahora parecía un poco menos preocupado, pero Harry podía ver su mente dándole vueltas a todo lo relacionado con los Horrocruxes y las profecías. Lunático. Harry esperó a que su tío lo mirara a los ojos. No pasa nada, saldremos de esto. Los ojos de Moony se suavizaron y se acercó y agarró la mano de Harry mientras asentía y le dio una pequeña sonrisa antes de ponerse serio. ¿Y ahora, qué es todo esto acerca de tus años escolares? Harry palideció y se recostó en su sillón mientras Sirius soltaba una carcajada. Oh Moony, ¿sabías que en su segundo año había una serpiente gigante deslizándose por la escuela que podía matar a todos con su mirada y casualmente fue mordido por ella? Se escuchó un ruido sordo cuando Moony se desmayó y los dos se quedaron mirando su figura en el sofá. Te lo dije, dijo Sirius a Harry con una mirada triunfal. Me debes 5 galeones.